Buenas tardes a todos. Bueno, en este video vamos a ver el tema de condensadores y generadores electrostáticos. Y básicamente lo que vamos a ver aquí es eh, los primeros condensadores y generadores electrostáticos que se construyeron por varios científicos a partir del siglo XVIII. Bueno, los condensadores a capacitores eléctricos son dispositivos pasivos para almacenar carga eléctrica o energía eléctrica. La botella de Leyden, uno de los primeros condensadores o dispositivos, ¿verdad?, para almacenar carga eléctrica. Y bueno, fue inventado en 1745 por Ewald Georg von Kleist, un clérigo y científico alemán, que pensó que se podía almacenar la carga eléctrica al ser un fluido, ¿verdad? Se pensaba en ese entonces que la carga eléctrica que se generaba en un cuerpo al ser frotado con otro podía fluir, ¿verdad? Era un fluido que se extraía o que se metía a los cuerpos eléctricos, que transfería de un cuerpo eléctrico a otro. Entonces él dijo que siendo un fluido pues se podía almacenar en un recipiente, como se podía almacenar el agua. Entonces, pero para esto, para poder transferir la carga de una esfera, por ejemplo, cargada al recipiente de vidrio, pues puso un clavo, sumergió un clavo en agua de mar, ¿sí? Agua con sales, ¿sí? Y recubierta el recipiente de vidrio por la parte exterior con una laminita metálica, ¿sí? Entonces lo que observó es que al tocar el clavo va sumergido en el agua con sal y están sosteniendo el recipiente de vidrio, ¿va?, sufrió una descarga eléctrica muy fuerte. Entonces con eso concluyó, ¿va?, que efectivamente aquí había podido almacenar, ¿va?, una cantidad de carga eléctrica, una cantidad de energía eléctrica. Posteriormente, en 1746, Peter van Musschenbroek, un holandés de la Universidad de Leiden, hizo los mismos experimentos, descubrió de manera independiente lo mismo, que al tocar una botella de Leyden, ¿va?, previamente cargada, ¿va?, su interior, había una fuerte descarga eléctrica. De hecho, la botella de Leyden se llama así por la Universidad de Leiden, que es una de las universidades más antiguas, ¿verdad?, de Holanda, de muy alto prestigio en ese entonces, y en honor a esta universidad pues, se le puso botella de Leyden. Musschenbroek también lo que hizo fue mejorar esta botella al sustituir el clavo con agua de mar. En vez de poner agua de mar, lo que hizo fue conectar la varilla o el clavo metálico a un recubrimiento metálico también en el interior del recipiente de vidrio y luego colocar un recubrimiento exterior sobre el recipiente de vidrio. Y observó que en este dispositivo ya podía, si lo aislaba también de la tierra, ¿va?, al ponerlo en una mesita aislada con patas de vidrio o de madera, podía cargar negativamente la superficie exterior de la botella de Leyden, y entonces en ese caso iba a haber una descarga todavía mayor, ¿sí? Una diferencia de potencial más grande. De hecho, tú para ver las descargas ya tenía que tomar con pincitas, porque si no podían ser peligrosas esas descargas eléctricas. Aquí nada más déjenme hacer notar que curiosamente la botella de Leyden, ¿va?, es muy parecida al primer electroscopio que inventó William Hilbert en 1600, ¿va?, que consiste en un recipiente de vidrio, ¿va?, con una varillita, pero aquí en lugar de agua, ¿va?, se ponían unas laminitas de oro, y este dispositivo servía para medir más o menos carga eléctrica, ¿no?, ¿sí?, cantidades de carga eléctrica a través de la separación entre las laminitas al ir cargando la varilla conductora.
Bueno, en ese mismo siglo se desarrollaron también los primeros generadores electrostáticos o dispositivos para generar carga eléctrica a partir de trabajo mecánico. Uno de los primeros generadores fue el electróforo, inventado en 1762 por Johann Carl Wilcke, un científico sueco. Y bueno, después mejorado por Alessandro Volta, el mismo que inventó la pila voltaica en 1675. Y bueno, fue reportado su funcionamiento y varios trabajos con el electrófero. Por eso a veces se le adjudica a él la invención del electrófero. Y bueno, cómo funcionaba o cómo funciona este electrófero es de la manera siguiente. La superficie del disco aislante, aquí inferior, se carga al frotarlo con una seda o una piel de un material diferente en la posición tribológica del material aislante del disco. Entonces, por ejemplo, en este caso se carga con carga negativa, después se aproxima el disco metálico y se induce una carga de signo opuesto, en este caso positiva, sobre la superficie inferior del disco y se queda la superficie superior con carga negativa. Entonces, al acercarlo más, pues se va induciendo más carga y si en el momento en que ya prácticamente está tocando la superficie aislante cargada, se conecta la superficie superior a tierra, fluyen los electrones que estaban aquí en la superficie superior a tierra y entonces se queda el disco con carga positiva. Después se levanta el disco, pero para levantarlo hay que aplicar una fuerza opuesta a la fuerza de atracción, eléctrica de la superficie con carga negativa con el disco con carga positiva, una fuerza hacia abajo. Entonces hay que ejercer una fuerza para levantar, una fuerza en contra de esta fuerza eléctrica hacia arriba. Por lo tanto hay que hacer un trabajo mecánico y es por eso que se considera que es un dispositivo que permite generar carga eléctrica a partir del trabajo mecánico. También aquí al frotar la superficie delante se está haciendo un trabajo mecánico para generar cargas eléctricas. Posteriormente, con base en este dispositivo, ya en el siguiente siglo se construyeron dispositivos como la máquina de Wimshurst, construida en 1880-1873, que consiste en discos, es parecido al electróforo, pero ahora los discos se ponían en verticales para hacerlo rotar, con un motor, o con una manivela, y cargarlos, por fricción o por inducción. Entonces aquí como ya no había que levantar los discos, etcétera, se podían poner discos ya muy, muy grandes y a través de la rotación también estar generando carga eléctrica, ¿no? Este tipo de dispositivo permitió ya en el siguiente siglo, a partir de este principio de electrización por fricción, por rotación, construir generadores ya más modernos para generar grandes cantidades de carga eléctrica, de energía eléctrica, a partir del trabajo mecánico. Uno de ellos, muy conocido, es el generador Van de Graaff, construido en 1929 por Robert Jamison Van de Graaff, estadounidense de la Universidad de Princeton. Y bueno, el principio de funcionamiento de este generador es el siguiente. Se coloca una esfera metálica en la parte superior de un poste de vidrio hueco, de vidrio aislante de plástico. Y en el interior se pone una cinta transportadora de carga que se hace rotar a través de la rotación de dos cilindros, uno de ellos conectado a un motor eléctrico. Entonces, al rotar el cilindro y la cinta transportadora, por la fricción dinámica, se transfiere carga del cilindro a la cinta transportadora y sobre todo si son materiales en distinta posición de la serie tribológica. Por ejemplo, en este caso, el rodillo le transferiría carga negativa a la cinta. Después acá arriba se pone un peine colector, peine metálico, que transfiere esta carga negativa de la cinta a la esfera metálica, que como está aislada, pues va a empezar a
almacenar ahí la carga. Este dispositivo realmente es un generador y un condensador de, de carga eléctrica, porque aquí se va acumulando, se puede ir acumulando carga eléctrica y no se descarga si la esfera está aislada, a menos que ya tenga cargas muy grandes, ¿no? Entonces, aquí al empezar a cargar la esfera, pues empieza a generar un voltaje, ¿verdad? Un voltaje, si es carga negativo, un voltaje negativo, si es carga positiva, un voltaje positivo. Y bueno, en 1931 Van de Graaff construyó un generador con el que pudo generar voltajes de hasta 1.5 megavolts, 1.5 millones de volts, voltajes altísimos, ¿no? Que ya son peligrosos si se toca y se conecta a tierra, si lo tocan estando pisando tierra, ¿va? Se pueden morir, ¿no? Una descarga tremenda. Eh, pero bueno, estos dispositivos, bueno, este dispositivo que construyó en 1931 tiene un radio de 60 centímetros, la esfera, con unas de vidrio de unos 180 centímetros de altura. Y bueno, lo patentó y tenía un costo muy bajo, relativamente bajo, de $90. Y bueno, lo hacía funcionar, ¿va? Conectando el rotor, el motor eléctrico, a la línea eléctrica. ¿Sí? Entonces teniendo conectado ahí, se va cargando, se pueden generar voltajes muy altos en un tiempo muy corto. ¿Sí? Pues hicieron modificaciones, empezaron a construir otros generadores ya más, todavía más eficientes, ¿no? Y que podían almacenar mayor cantidad de carga, como este que tiene dos semiesferas aquí a los lados y una superficie conductora cilíndrica, ¿sí? Entonces puede almacenar carga en toda la superficie de este conductor. Bueno, aquí voy a regresar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se inventó la pila o batería eléctrica, que es un dispositivo para generar carga, energía eléctrica a partir de energía química. ¿Sí? Lo que motivó la invención o desarrollo de este dispositivo fueron los experimentos que realizó en 1780 Luigi Galvani, un médico y científico italiano, que trabajando con cadáveres de ranas recién muertas, a tratar de hacer disecciones, ¿verdad? Estaba haciendo disecciones en la mitad de los cuerpos de las ranas, observó que al picar con un bisturí un extremo de la anca de rana colgada de un gancho metálico, sufrió una fuerte contracción muscular, se flexionaban, ¿no? Las ancas de rana. Bueno, este experimento tuvo un gran impacto en el momento de toda la comunidad científica, de médicos, físicos, químicos. De hecho, muchos lo reprodujeron con cadáveres de humanos recién muertos, le picaban los brazos o los párpados, le picaban los brazos, se contraían, ¿no? Los brazos y se picaban los párpados, se abrían los ojos de los cadáveres. De hecho, hizo pensar que se podían resucitar, ¿no? Los cadáveres si se les activaba, se les hacía algo un tiempo muy corto después de haber muerto. Eso motivó también la escritura de la novela de Frankenstein, ¿no? O sea, la gente pensaba que sí se podía darle vida a los cadáveres después de un cierto tiempo. Pero bueno, la explicación que dio Galvani a este fenómeno fue que los seres vivos, los animales y los humanos, tenían una cierta energía eléctrica, ¿sí? Y el movimiento era por impulsos eléctricos, ¿no? Lo que estaba tratando de demostrar él. Y decía que permanecían después de un cierto tiempo de haber fallecido. Entonces, que ese fenómeno era lo que era una demostración de la electricidad animal que existía en los humanos, en los seres vivos. Ahora, a Alessandro Volta no le convenció esa explicación y empezó a hacer experimentos así más detallados, más minuciosos, y observó que si picaba con el anca, por ejemplo, de una rana, o lo hizo con Galvani, ¿no? Hicieron unos experimentos, si lo picaba con un metal, un bisturí de un metal hecho con el mismo metal en que estaba colgada la rana, no se observaba ese fenómeno.
Todo lo que dijo es que más bien se debía a que había tocado o había picado el anca de rana con dos metales diferentes y que al poner en contacto esos dos metales diferentes a través del fluido, los fluidos sanguíneos de la rana o del cuerpo humano, eh, había reacciones químicas y se generaba energía eléctrica, ¿sí? Entonces, para demostrar esa su hipótesis, lo que hizo fue apilar un disco de cobre con un disco de zinc, unirlos, pero a través de una tela, de un fluido, que era agua con sal, tela mojada, humedecida con salmuera, y efectivamente observó que en el disco de cobre se generaba una cantidad de carga positiva y en el disco de zinc una carga negativa. Igual al hacer apilamientos observaba que se podía generar más carga y que había una diferencia de potencial, ¿sí? Entre el disco de cobre, que tenía un potencial positivo, y el disco de zinc, que tenía un potencial negativo. De hecho, se le llamó a esa diferencia de potencial más bien una fuerza electromotriz, se denotó por la letra M, gariboleada, porque posteriormente se observó que si se unían estos dos electrodos a través de un material conductor, se podía establecer una corriente estacionaria, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bueno, ya posteriormente, en 1831, Michael Faraday empezó a trabajar también a construir pilas voltaicas. Empezó a introducir términos, le llamó cátodo al, al electrodo positivo de la pila eléctrica, le llamó ánodo al electrodo negativo. Empezó a investigar el uso de distintos materiales como cátodos, ánodos y electrolitos, es decir, aquí en vez de cobre pone otros metales, ¿no? Aluminio, etcétera, indio. Y bueno, observó que sí se podía aumentar el voltaje de un elemento del apilamiento si se construía con otros metales. Construyó también pilas voltaicas variando el número de apilamientos y observó que el voltaje era n veces el voltaje que aparecía o la diferencia de potencial en un elemento del apilamiento, ¿sí? Entonces construyó de hecho baterías o pilas voltaicas hasta con 300 elementos apilados, ¿no? Entonces de esa manera él podía ir variando el voltaje, ¿no? Que se generaba. Y también como él trabajó con un químico, con Humphrey Davy, que era un gran químico de la época, también empezaron a explicar la generación de estas cargas a través de las reacciones químicas de oxidación y de reducción que se llevan a cabo en cada elemento del apilamiento, ¿sí? En cada par de placas de distintos metales separados por el electrolito. También él introdujo el término de electrolito a lo que separa o une de alguna manera químicamente a estas dos, al ánodo y al cátodo. Bueno, este es el símbolo de una batería o de una pila en la teoría de circuitos eléctricos que vamos a ver más adelante. Bueno, ya en 1855 Michael Faraday empezó a construir condensadores con placas metálicas y de hecho él empezó a estudiar ya el concepto o introdujo el concepto de capacitancia como la capacidad para almacenar carga eléctrica. Entonces utilizó mucho placas metálicas, planas paralelas, estudió la capacitancia de esas placas en vacío, en aire, y metiéndole un material entre las placas, que llamó dieléctrico, ¿sí? Que eso vamos a ver en el siguiente tema del programa del curso. Pero bueno, entonces él empezó a hacer experimentos variando la carga de las placas, la carga transferida a las placas, variando el voltaje, ¿no? Aplicado, o sea, al conectar la batería, sus pilas eléctricas construidas
a cada una de las placas del condensador, por ejemplo el cátodo a una placa y el ánodo a otra placa, y variar el número de apilamientos, ¿verdad? Al variar el voltaje encontró que la carga que se transfería a las placas, a empezar era de igual magnitud pero de signo contrario, ¿verdad? Porque estaban conectados a los electrodos con distinta carga, y observó que la carga era proporcional, la magnitud de la carga en cada placa era proporcional a la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas, que a su vez era la misma que la diferencia de potencial o FEM proporcionada por la batería. Pues luego las desconectaba, ¿va? Y veía, pues se quedaba ahí la carga por un cierto tiempo, por eso eran condensadores. Y bueno, introdujo el término de capacitancia como la constante de proporcionalidad entre la magnitud de la carga en cada una de las placas y la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces eso le llamó la capacidad para almacenar carga eléctrica. Luego empezó a variar el área de las placas, aquí a poner placas de distinta área y con distinta separación y a medir las distancias de separación. Y lo que observó también es que la capacitancia era proporcional al área de las placas. Entre mayor era el área, mayor era la cantidad de carga que se podía almacenar para un mismo voltaje, la capacitancia, que era inversamente proporcional a la separación entre las placas. Y luego también empezó a introducir dieléctricos entre las placas y vio que la capacitancia era proporcional o que dependía del dieléctrico que se introdujera aquí entre las placas, y de hecho eso vio que era una propiedad de cada material que le llamó constante dieléctrica del material. Bueno, aquí voy a dejar este video porque ya se está alargando mucho. Continúo en un siguiente video viendo el concepto de capacitancia. Muchas gracias. Buenas tardes.